Nos encontramos ahora para ver el sacramento de la confirmación. Lo vamos a hacer del libro de Moliné, en las páginas 59 a la 67, del Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1285 a 1321, y al igual que habíamos visto en el bautismo, aquí del ritual romano de los sacramentos. El Espíritu Santo había sido prometido a todo el pueblo mesiánico, ya en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25 al 27. Se dice que reposará sobre el Mesías en Isaías 11:2, texto que recupera Lucas 4, 16 al 22 y lo aplica a Jesús. La presencia, la existencia del Espíritu Santo es tema de otra materia. Nosotros lo damos por sabido, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo se hace presente en el bautismo de Jesús. Y nosotros encontramos en Juan 20:22 como Jesús muriendo lo da. También en Hechos 1, 1 al 4. Es un sacramento que está instituido por Cristo, por lo tanto, pero no sabemos el cómo, porque todo esto que se nos muestra de Jesús que sopla y da el Espíritu, Jesús que entrega el Espíritu en la cruz, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, son apenas indicios, apenas indicios. Sabemos que los apóstoles daban el Espíritu Santo como complemento del bautismo. Hechos 8, 15 al 17, Hechos 19, 5, 6. Estaba la situación de personas que habían recibido el bautismo, pero no el Espíritu. Del mismo modo, había habido algunos que habían recibido el Espíritu y todavía no estaban bautizados, y que por eso fueron bautizados. ¿Qué gesto tenían los apóstoles para esto? La imposición de manos. Con el tiempo, a este gesto de imposición de manos se le añadió una unción con óleo perfumado, con un aceite perfumado, al cual llamamos crisma. Es así que este sacramento recibe el nombre de crismación en el Oriente cristiano y de confirmación en el Occidente cristiano. Los católicos de rito oriental y los ortodoxos siguen recibiendo la confirmación en el bautismo, en el mismo rito. Por lo tanto, ellos no los tienen separados. Nosotros sí, por un tema histórico, se fue reservando al obispo, mientras que a medida que crecían las comunidades, se extendían las parroquias y capillas, la Eucaristía y sobre todo el bautismo, quedó también en manos de los sacerdotes. La confirmación en Occidente no pasó a los sacerdotes, sino que quedó reservada al obispo. En ese sentido es que se separó del bautismo. De todos modos, nosotros podemos encontrar testimonios de que ya había una doble unción después del rito del agua. Si ustedes recuerdan el rito del bautismo, hay una unción previa, que es con el óleo de los catecúmenos, y una unción después del rito del agua, en el bautismo, que es la crismación. La unción con el crisma, perdón. Hay testimonios de que esta unción luego del rito del agua, en algunos casos era doble, por el presbítero y por el obispo también, pero el obispo lo hacía en la frente de la persona. Bien, más allá de las vicisitudes históricas, nosotros lo tenemos con un rito separado. Incluso, posteriormente, se separó mucho más de la confirmación. Cuando se intenta recuperar la comunión frecuente y la comunión para niños, después de muchos siglos en que nadie comulgaba, se trató de hacer apenas el niño estuviera la edad de la razón.
Sin embargo, la confirmación como que quedaba reservada aún al obispo y el obispo pasaba cada tanto por el pueblo, no se podía esperar a tener la comunión, la recepción primera de la Eucaristía después de la confirmación. Entonces se daba el caso de que 7, 8, 9 años más o menos, los niños después de haber estado en la catequesis recibían el sacramento de la Eucaristía y la confirmación para cuando pasara el obispo. Hay testimonios, tal vez de gente muy mayor, algunos que ya han ido muriendo, de que el obispo pasaba una vez, qué sé yo, cada 30 años por un pueblo y confirmaba todo, desde niños muy pequeños, aún sin uso de razón, hasta ancianos. Bueno, esas son las circunstancias históricas por la cual nosotros la tenemos separada. Y por la cual un tiempo estuvo luego de la primera comunión. Actualmente en nuestra diócesis se ha tratado de recuperar al menos el orden correcto, por lo tanto está el bautismo, siempre al inicio, y luego de la catequesis se da primero la confirmación y luego la primera comunión, aunque sea en una misma ceremonia. Bien, ungir a alguien. La unción significa abundancia, porque originalmente este gesto no era tan pequeño, sino que se derramaba aceite sobre la cabeza. Alegría, purificación, agilidad. Los luchadores, los atletas se untaban el cuerpo con aceite. Curación, el aceite era muy usado también para curar enfermedades, y belleza. En una época donde no había tanto cosmético, la gente se untaba con aceite para tener el rostro brillante y perfumado. Por esta unción se participa en la misión de Jesús. También tiene el sentido de sello, porque por eso es uno de los sacramentos que imprime carácter, porque nos conforma a Cristo, modela a Cristo en nosotros. En el rito, cabe aclarar que la unción con el crisma, que es la parte específica, debe hacerse con la imposición de la mano, una. Por eso el sacerdote pone la mano sobre la cabeza de la persona y con el dedo pulgar traza la señal de la cruz con la fórmula correspondiente. Por ejemplo, Josefa recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esa es la parte esencial. En el rito latino, sea que se haga dentro de la misa, sea que se haga fuera de ella, tiene el siguiente modo de realizarse. En primer lugar hay una presentación, luego la renovación de las promesas bautismales, hay una imposición de manos con una oración pidiendo que sobre estas personas venga el Espíritu Santo con sus 7 dones, y después lo esencial, que es la unción en la frente con el Santo Crisma, diciendo la fórmula que les dije recién. Debe estar presente un padrino, que el padrino es como el aval de la persona. Por eso, en nuestro rito, le pone la mano derecha sobre el hombro derecho. El sentido de este padrinazgo es un poco distinto a la del bautismo. En este caso, el padrino en la confirmación es garante de el que está siendo confirmado. Por lo tanto, es una obligación que el padrino de confirmación ya esté confirmado. Nadie puede salir de garante de lo que no tiene. El ministro. El ministro llamado originario, no ordinario, sino originario, es el obispo. Y un ministro extraordinario es el presbítero. Estrictamente hablando, tanto el obispo como el presbítero pueden confirmar sin ningún problema. Pero jurídicamente, no sacramentalmente, jurídicamente, el presbítero tiene atada esta potestad a un permiso del obispo. Antiguamente no se daba, o muy escasamente,
hoy día es común que el obispo delegue a alguien, a otro sacerdote o incluso a los párrocos, y también puede ser alguien que no sea, a un sacerdote que no sea párroco. Por lo tanto, si vamos al punto de vista estrictamente sacramental, ministros del sacramento de la confirmación son tanto el obispo como el presbítero, siendo el ministro originario, que está en el origen, el obispo. Un modo de que nosotros vemos esta conexión siempre con el obispo, aunque la confirmación la dé un presbítero, es que el elemento que se utiliza, es decir, el santo crisma, ha sido consagrado por el obispo en la misa crismal, en la Semana Santa. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es todo bautizado no confirmado. Todo bautizado que aún no haya recibido la confirmación. Por lo tanto, no es el sacramento de la madurez psicológica, que a alguien no le llega ni a los 70 años, hay personas que no maduran jamás. Ni tampoco es una ratificación propia, no es que yo confirmo mi decisión de ser cristiano. Ojo, sigue siendo un don de Dios. Siguen siendo un don de Dios. Se solicita que sea llegada la edad de la razón, pero como una solicitud, como un tema simplemente pastoral. En peligro de muerte puede ser antes. De hecho, habíamos dicho que la confirmación, que para los ortodoxos no está separada del bautismo, la reciben los bebés también. Tiene que haber intención habitual de recibirla. Es bueno, y por eso la catequesis, la instrucción previa, y estar en gracia de Dios. Lo hemos hablado respecto de la reviviscencia de los sacramentos. Por eso dice, bueno, antes de la confirmación tenés que confesarte. ¿Por qué? Porque la confirmación no borra los pecados. Hay que confesarse y luego recibir el sacramento de la confirmación. En el caso de que una persona reciba la confirmación sin estar en gracia de Dios, el sacramento tiene reviviscencia. ¿Cuáles son los efectos? ¿Para qué está la confirmación? Para el fortalecimiento y el testimonio. Para eso es la confirmación. Pero también nos da un aumento de la gracia santificante ya recibida, imprime carácter, lo hemos dicho, un carácter indeleble, por lo tanto perfecciona el sacerdocio común de los fieles, da un crecimiento y una profundización de la misma gracia bautismal y hace más perfecto el vínculo con la Iglesia. No es necesario con necesidad de medio, a diferencia del bautismo. Pero en una vida cristiana que se precie de tal, es importante, para no quedar medio así como rengueando, es necesario recibir este sacramento, lo mismo que el sacramento de la Eucaristía.